12 días estábamos en la Ciudad de México con mi esposa. Fue a una cita médica con, nosotros le decimos la foniatra, pero realmente su título es fonoaudióloga, pero es más fácil decirle foniatra. En la cita previo a la foniatra la vio otra especialista de cuello y cabeza. Esa es la especialidad, de cuello y cabeza. Y la doctora, muy cruel, muy cruda, muy deshumanizada, le decía a mi esposa que ya nunca más iba a recuperar su voz, que se hiciera la idea de que ya no iba a poder hablar. Le hicieron una laringoscopía y vieron que la cuerda vocal derecha ya no había nada que hacer. Después pasamos a la cita con la foniatra. La foniatra, una persona muy linda, nada que ver con la primera que la revisó. Lamentablemente le afirmó lo que la especialista de cabeza y cuello le había dicho, pero obviamente se lo dijo en otros términos y en otras palabras y con otro tono más amable, y le hizo un manejo para ver si podía recuperar, si le podía servir el manejo. La especialista le decía que el manejo que le iba a decir normalmente les funcionaba a la mayoría de las personas que se los hacía, siempre y cuando el daño no fuera tan severo. Le hizo el procedimiento 2 o 3 veces y le pidió que hiciera algunos movimientos, pero lamentablemente no le sirvió de mucho. ¿Por qué traigo a colación esto que comento? Porque decía el pastor que la adoración no es solo cantar, y gratamente yo veo a mi esposa efectivamente que ya no tiene voz, o no, por lo menos no se le escucha como cuando hablaba antes de las operaciones que tuvo, pero veo que sigue adorando a Dios con todo su corazón. Y conozco hoy, ahí en Costa Azul, fui hoy a tomar una nieve en lo que hacía un trámite, y el señor que vende las nieves no recuerdo cuál es, su mano derecha o su mano izquierda, tuvo un accidente y le cortaron su mano. Entonces yo creo que esta persona, en el momento que perdió su mano, entendió y se dio cuenta y valoró lo que significaba tener su mano o ambas manos. Tengo un vecino que hace 3 o 4 años le cortaron un pie por tema de diabetes, definitivamente por negligencia de él, que no se cuidó. Después de que le cortaron su pie, ahora anda con muletas, y yo creo que hasta que le cortaron su pie se dio cuenta del valor que tenía el tener ambas piernas. Y así sucesivamente, hermanos, y veo que nosotros aquí estamos completos, gracias a Dios, tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies, y de repente no somos tan agradecidos con el Señor, o no cantamos con aquella gratitud con la que deberíamos de hacerlo, porque estamos completos, porque tenemos vida. He conocido hermanos que ya no están con nosotros. Conocí un pastor que iba al reclusorio, el pastor Paco, el pastor Chino lo ha de recordar. El pastor Paco era un pastor lleno de vida, un pastor con mucha chispa, muy jovial, muy trabajador, muy entrón, muy luchón. El pastor Paco levantó una iglesia en un lugar donde era una cantina, era un bar, y la barra donde servían las bebidas, ahí él se ponía a predicar, y era algo curioso llegar al templo y encontrar la barra. Ya no nos faltaba que estuvieran las botellas, las bebidas, los vasos, los hielos y todo lo demás, pero era impresionante encontrar una iglesia en un lugar donde antes fue una cantina.
y encontrar a miembros de la iglesia alabando a Dios y no emborrachándose, no embriagándose. Este pastor de quien yo les comparto partió con el Señor en el tiempo de la pandemia. ¿Fue la pandemia? Sí, en el tiempo de la pandemia murió el pastor Francisco y pues nosotros estamos aquí, estamos con vida, estamos completos. Decía hace un momento, tenemos ambas manos, ambas piernas, ambos pies, tenemos voz. Y hermanos, tenemos que agradecer y tenemos que alabar a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y el día de hoy, hermanos, eso no tiene nada que ver con la prédica, pero mientras estábamos alabando, me vino a memoria todo lo que les estuve compartiendo hace un momento y la invitación de que busquemos a Dios, de que adoremos a Dios. Dice la Biblia que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, y mientras tengamos la libertad de alabar a Dios, de bendecir su nombre, hagámoslo porque tenemos la libertad. Otros no la tienen, otros se tienen que meter a subterráneos, se tienen que meter a cuevas, se tienen que ir al campo, alejados de la ciudad y de toda civilización para poder alabar a Dios. Y créanlo que lo hacen con toda libertad, con todo gozo, con todo entendimiento, con todo conocimiento de causa y con toda gratitud. Amén. El día de hoy traigo el último tema de esta serie, que se titula Cuerdas de amor o vara que corrige. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Oseas, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 7. Pero antes vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta tarde queremos invitarte una vez más a que vengas, a que estés en medio nuestro, Padre, a que nos hables, a que sea tu palabra, a que seas tú, Señor, quien nos lleve por el camino, quien nos hable la palabra, quien nos instruya, quien nos enseñe, Padre bendito, quien nos redarguya, y que la palabra, Señor, pueda quedar atesorada en mente y corazón, Señor, para poder vivirla, para poder practicarla, para echar mano de ella, Señor, para poder, Señor, dar testimonio, para poder caminar, para hacer luz, Señor bendito, para ser ejemplo, Dios, para que nuestros hechos hablen mucho más fuerte que nuestras palabras. Espíritu Santo, eres bienvenido como siempre a este lugar, a nuestras vidas, y hoy te invitamos para que seas tú guiándonos, hablándonos, enseñándonos, redarguyéndonos, Espíritu Santo. Que la palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestros corazones, Padre. Hoy es el cuarto tema, bendito Dios, pero no será lo último que se predique, Padre, porque tú eres eterno, porque hay mucho que predicar, hay mucho que dar testimonio, hay mucho que decir, Señor, hay mucho de qué hablar y mucho que agradecer, Padre. Añada bendición a la palabra, Señor bendito, y que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos lleve por el camino para que podamos entender, Señor, la palabra. Guíanos, llévanos de la mano, Señor, y que tu palabra sea clara a nuestros oídos y a nuestros corazones, Señor. Amén. Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4, y del 4 nos brincamos al 7. Dice la palabra: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. El verso 3 lo resalté porque tiene mucha enseñanza esta palabra, y dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Yo con todo
yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Nunca supe que yo estuve con él, nunca supo que yo le enseñaba, nunca supo que yo le guiaba. En otras palabras, dice el Señor. El verso 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Sabiendo que tenían castigo, el Señor venía y los abrazaba, los consolaba, los curaba y ponía delante de ellos el alimento. El verso 7 dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Hablábamos en otros miércoles, en otras semanas, donde otros pueblos tenían otros dioses, y a pesar de que sus dioses no les contestaban, no les respondían, no les hablaban, no les ayudaban, no hacían absolutamente nada por ellos, a pesar de todo ello y en contra de todo eso para sus dioses, el pueblo que adoraba a esos dioses era un pueblo fiel, que increíblemente, a pesar de que sus dioses no les respondían, ellos permanecían fieles a ellos, fieles, fieles, fieles. Y fueron 3 o 4 temas que hablábamos de los otros pueblos que, teniendo dioses muertos, dioses que no hablaban, que no respondían, sin embargo ellos estaban aquí. Pero hoy vamos a hablar del pueblo de Dios, del Dios vivo, del Dios de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de nuestro Dios, que estuvo en mucho tiempo y a través de los años y las edades y las generaciones con este pueblo, a pesar de todo ello, y de estar y de sustentarles, de cuidarles, de guiarles, de alimentarles. Ni siquiera sabían quién era el Dios que los cuidaba, quién era el Dios que veía por ellos. Hermanos, gracias a Dios, porque nuestro Dios ve por nosotros, vela por nosotros, nos cuida, nos alimenta, nos sustenta, nos da vida. Estamos seguros en Él, a pesar de tanta tribulación, de tanta enfermedad, de tanto peligro, de tanta muerte, de tanto asedio, de tanto secuestro. Podemos decir que el Señor hasta el día de hoy ha sido con nosotros y con nuestras familias. Amén. En 1 de Samuel capítulo 8 encontramos una triste historia donde el pueblo de Israel pide un rey. Qué ironía, hermanos. 1 de Samuel capítulo 8, a partir del versículo 4, dice la palabra: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. El verso 5 dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y el verso 5 me voy a detener tantito y lo voy a repetir para hacer algún comentario. Mientras yo preparaba el tema, me vino a memoria la infancia del propio Samuel, y el verso 5 dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y hermanos, todos conocemos la historia de Samuel. Dice la palabra que escaseaba la palabra del profeta o del sacerdote o de parte de Dios a través de profeta o a través de sacerdote. Escaseaba la palabra. Escaseaba porque el sacerdote Elí, no sé de qué manera vivía, no sé si ya se había conformado, si ya se había cansado porque era un hombre viejo,
pero sus hijos, lejos de ser ayuda, eran piedra de tropiezo y hacían cosas malas delante de Dios. Se acostaban con las mujeres que estaban en el templo orando, buscando presencia de Dios, y las hacían caer y las hacían pecar, y pecaban ellos y hacían pecar a las mujeres con las que se acostaban. Y el sacerdote Elí no hacía absolutamente nada, dejaba y escuchaba de todas las atrocidades que hacían sus hijos y nunca los impidió. Por tal motivo, Dios levantó un profeta en Samuel, de tal manera que Samuel, el llamamiento de Samuel fue estando en el templo y fue a muy corta edad. Recordamos el llamamiento de Samuel cuando Dios le habla a Samuel, y Samuel, pensando que le habla el sacerdote Elí, se levanta y va con el sacerdote y le dice: heme aquí. Y le dice el sacerdote: yo no te he llamado, hijo, vuelve a tu cama, duérmete. Y sucedió así por 3 o 4 veces, y el sacerdote Elí entendió que Dios quería hablar con Samuel y que Dios traía palabra a través de Samuel, palabra de juicio, lamentablemente, para el sacerdote y para sus hijos. Y el sacerdote le dice: la próxima vez que escuches la voz, tú vas a responder: heme aquí, habla porque tu siervo oye. Y el Señor le volvió a llamar y Samuel respondió: heme aquí. Y Dios refirió a oídos de Samuel todo el juicio que venía en contra de los hijos de Elí y de cómo iba a terminar también Elí, y la sentencia que había para la familia de Elí y para toda su descendencia. Hubo una sentencia, hubo un juicio, hubo una palabra dura, y Elí le dijo a Samuel: te ruego que no me escondas ninguna palabra de lo que Dios te ha hablado. Y viene Samuel y le revela toda la palabra que Dios le habló, y entendió Elí que era palabra de Dios. Sí, era una palabra dura, era palabra de juicio en contra de los hijos de Elí, porque Elí nunca estorbó a sus hijos. Pero sin embargo, leemos el versículo 5 y dice, de 1 Samuel 8, y dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido, hablándole a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Y yo me detuve ahí y me puse a pensar: ¿acaso Samuel no instruyó a sus hijos en el camino del Señor? Que no es el tema, pero sin embargo me llamó poderosamente la atención. Y me preguntaba yo: ¿acaso Samuel no instruyó a sus hijos en el camino? ¿No les estorbó? ¿No les aconsejó? ¿No hablaba con ellos? ¿No les leía la palabra? ¿No les enseñaba a caminar en el Señor? Los hijos de Samuel no sabían quién era Samuel, no sabían que Samuel era profeta de Dios. Por supuesto que lo sabían. Y seguramente Samuel sí lo hizo, aconsejó, les estorbó, les hablaba, les instruía a sus hijos, pero definitivamente, y es evidente que los hijos de Samuel no le hicieron caso a su padre, aún siendo el profeta de Dios. Pero bueno, hermanos, todos sabemos que la salvación es personal, y gracias a Dios que Samuel no terminó o no tuvo el mismo destino, ni los hijos de Samuel tuvieron el mismo destino que los hijos del sacerdote Elí, ni Samuel tuvo el mismo destino que tuvo el sacerdote Elí. Continuamos. Y dice el verso 6: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti,
sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El verso 8 dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y hermanos, pareciera ser que no sabía el pueblo de Israel, pareciera ser que no entendieron, que no vieron todo lo que el profeta Samuel les hablaba al pueblo. Dice la palabra que Samuel hablaba al pueblo era palabra que se cumplía porque era palabra de Dios. Dice la Biblia que nunca Dios dejó caer a tierra ni una sola de las palabras que Samuel dijo al pueblo de Israel. Y toda la palabra que el profeta Samuel habló al pueblo de Israel se cumplió letra por letra, dice la palabra. Entonces, ¿cómo entender, hermanos, que el pueblo haya preferido que Samuel les pusiera o les buscara o les consiguiera un rey cuando era el mismo Dios quien peleaba las batallas, quien los cuidaba, quien los sustentaba, quien proveía por el pueblo? ¿Cómo era posible que el pueblo pidiera un rey humano, un hombre a quien ponían y depositaban toda la confianza y dejaban y se olvidaban de Dios, de aquel Dios que sacó a sus antepasados de Egipto, que los trajo en el desierto, que los sustentó? Y ya hemos visto y se los he repetido no sé cuántas veces, pero pareciera ser que el pueblo de Dios olvidó todo eso y se olvidaron de todos los milagros, de todos los prodigios, del cuidado, del sustento, de todo se olvidó el pueblo y dijeron: Samuel, lo sentimos, pero tú ya estás anciano, tú ya dentro de poco te vas a ir, ¿y quién nos va a guiar? Preguntaban. ¿Quién? Como si fuera Samuel. Obviamente Samuel era el portavoz, era quien hablaba de parte de Dios, quien instruía al pueblo de parte de Dios, quien aconsejaba, quien amonestaba, quien decía cuándo entrar, cuándo salir, qué hacer, quien aconsejaba a los reyes si tenían que ir a la guerra o si tenían que quedarse. Como si fuera Samuel el Dios que el pueblo necesitaba, como si Samuel fuera Dios, y pues Samuel se hizo anciano y dijeron: pues ya no nos sirves, queremos un rey fuerte, vigoroso, alto, fortachón, guapo, como los de Acapulco Guerrero. Amén, aleluya. Cristo vive. Y pidieron rey. Y hermanos, el versículo 8 dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, le dijo a Samuel. En el desierto, puse una nota y dice: en el desierto el pueblo no desechó a Moisés, desechó a Dios, pidiéndole a Aarón que les hiciera un becerro. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 32, verso 1 al verso 4, que dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: aparten los arcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Háganme ustedes el sagrado favor. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué corta memoria tenía el pueblo de Israel, ¿no? Qué bárbaro. Hasta me dan ganas de romper las hojas de la prédica, ya me dio coraje. Y hermanos, qué fácil, hermanos, de verdad, de desechar, no de desechar al guía, no de desechar a Moisés, no de desechar a Samuel. Desechaban a Dios como si fuera cualquier cosa, viendo lo que vieron, viviendo lo que vivieron, siendo testigos oculares y presenciales de todos los milagros que Dios hizo a favor y en beneficio del pueblo de Israel, empezando desde las plagas de Egipto, empezando de ahí y acabando en el desierto y guiándolos y dándoles de comer. Se hartaron de comer el maná y le dijeron a Moisés: queremos carne, queremos pancita de res, queremos un ribeye, un tibón, un New York, queremos carne. Y hermanos, con todo eso, hasta eso les concedió, hasta esos gustos tan banales, tan carnales, tan superficiales, hasta de eso se encargó el Señor, de proveerles carne, de darles agua, de guardarles de su ropa, su calzado. Sus calcetines yo creo que tampoco olían. Los míos me los pongo 2 días y ya están bien olorosos. Yo no sé cómo le hacía el pueblo de Israel, que sus zapatos no se envejecían, no les sudaban los pies, no tenían que usar desodorante para pies, ni para nada. Y Dios los guardaba y los sustentaba. Y qué fácil, hermanos, decir: el que sigue de Moisés y el que sigue de Samuel. ¿Quién sigue? A ver, Samuel, necesitamos un rey que vaya delante de nosotros, como si el Rey de Reyes y Señor de Señores no solo iba adelante, iba por delante, iba atrás, iba a sus costados, iba sobre de ellos, hermanos. Por todos los flancos, por todos los lados, el pueblo de Israel estaba protegido, estaba cuidado. ¿Qué más necesitaban? Y pidieron un rey, le dijeron: danos un rey. Pero Dios se acordó cuando le dice a Samuel: no te desechan a mí, no te desechan a ti, perdón. Samuel, no te entristezcas porque no es contigo el asunto, no eres tú, me están desechando a mí. Y así como lo hicieron contigo, lo hicieron con Moisés en el desierto. Y Amós capítulo 5, versículo 25 y 26 trae a memoria a Dios y de alguna manera deja entrever o deja ver lo que realmente el pueblo de Israel, a pesar de que vieron el poderío, vieron la mano de Dios, vieron todos los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que vieron y vivieron el pueblo de Israel, Amós 5, 25 y 26 dice: y les dice Dios: me ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel.
¿Acaso me ofrecieron algún sacrificio en los 40 años que vivieron ustedes en el desierto, que anduvieron vagando en el desierto? ¿Acaso en algún momento se detuvieron a hacer algún holocausto o algún sacrificio? ¿Lo hicieron? El 26 dice: antes bien, llevaban el tabernáculo de su dios Moloc y Kium, ídolos suyos, la estrella de sus dioses que se hicieron. Y hermanos, viendo todo lo que Dios hacía, aún llevaban cargando esas imágenes, se las llevaron, las sacaron de Egipto. Yo creo que pensando que en algún momento, por si les fallaba Moisés y por si les fallaba Dios, aquí estaba Moloc y Kium, esos no les iban a fallar. Y se los llevaron. Imagínense, hermanos, de por sí la travesía en el desierto, en medio del desierto, en medio de serpientes, en medio de alacranes, de escorpiones, en medio del calor y de la sed y de la arena y de la tierra y de todo lo que padecían. Bueno, no tanto del calor, ¿verdad? Porque recordemos que dice la Biblia que había una nube que los cubría del sol. Híjole, Señor. Ay, Señor. Vámonos ya, hermanos. ¿Cómo se puede ser tan mal agradecidos? ¿Cómo es que somos tan mal agradecidos con Dios? Y Dios les dice: con cuerdas de amor te he llamado, de una y de mil maneras te he buscado, te he atraído, y no has entendido que yo te amo, que yo di mi vida por ti, que yo hice tantas cosas por amor a ti, por amor a tu pueblo, por amor a este pueblo, por amor a tu descendencia, por amor a tus hijos. ¿No has entendido que te sigo llamando con cuerdas de amor? ¿Qué necesitas, pueblo? ¿Qué necesitas, Israel, para entender que yo soy el Dios, que yo soy tu Dios, que no necesitan nadie más y que no hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor? Y continúa Samuel. Regresamos al pasaje. ¿Qué pasaje les dije? ¿El de Samuel? No, primera de Samuel capítulo 8. Pongan atención, hermanos, por favor, Primera de Samuel capítulo 8. Es que hice una pausa. Versículo 9 dice: y Dios le dijo a Samuel: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Pongan atención. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo, que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños y serán sus siervos, y clamarán aquel día a causa de su rey que les habrá elegido
mas Jehová no les responderá en aquel día. Y fíjense en lo que dice el 19, hermanos, increíble. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Repito, o no sé si solo mi Biblia diga eso, hermanos. El versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Después de todo lo que les dijo, de todo lo que les previno al pueblo que les iba a suceder, que iba a hacer con ellos, con sus hijos, con sus viñas, con sus campos, con sus tierras, con sus animales, con sus criados, con todo. Y dijo, no, el pueblo, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Sí, seguramente su rey va a salir y va a sacar su espada del augurio y va a derrotar a todos sus enemigos, como estaban acostumbrados que Dios lo hacía. Estaban acostumbrados a que Dios hacía eso, porque Dios sí lo hacía. Dios sí salía delante del pueblo y destruía a los enemigos. Y el ejército ni se despeinaba, ni sudaba, ni se empolvaba, ni la padecían, ni la sufrían. Y pensaron que este rey iba a hacer lo mismo que Dios. Y le dijeron a Samuel, no a todo lo que nos has dicho, y queremos rey. Empecinados, el pueblo de Israel empeñado a que quería un rey. Querían ver a un rey físico, a una persona a quien dijeran, este es nuestro rey. Hermanos, más ciegos, más sordos, más tontos, más cabezones no podría estar el pueblo de Israel, hermanos. Más no podrían. Y sin embargo querían rey. Encontré una nota buscando en lo que preparaba el tema, y dice: la experiencia humana muestra una tendencia recurrente a priorizar lo inmediato, lo pasajero y lo material sobre lo eterno. Y sigue diciendo: glorioso y de valor permanente. Esta inclinación suele describirse como el intercambio de un tesoro duradero por un placer momentáneo. Suele describirse como el intercambio de un tesoro duradero por un placer momentáneo. Y vino a mi mente, a mi memoria, el relato bíblico de Esaú. ¿Recuerdan lo que hizo Esaú? Que cambió su primogenitura. Y esto lo encontramos en Génesis 25, a partir del verso 29. Pero antes voy a leerles la nota que tengo aquí. Que cambió Esaú su primogenitura, o sea, el derecho de herencia familiar eterna, por un plato de lentejas, o sea, la satisfacción inmediata del hambre. Lo material es tangible y visible, mientras que lo eterno suele requerir de fe. Y Génesis 25, a partir del verso 29, dice: y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. O sea, Edom quiere decir rojo
o rojizo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Se preguntaba y le decía a su hermano Jacob. De verdad, hermanos, Esaú no sabía para qué le serviría la primogenitura. Y bueno, esto era parte de una palabra profética que se había dicho desde antes de que nacieran Jacob y Esaú, y decía la profecía o la palabra profética que el mayor serviría al menor. Eso dice la palabra, eso dice mi Biblia, creo que la suya también, ¿no? Y dijo Jacob, verso 33, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. De la misma manera el pueblo de Israel menospreció el reinado de parte de Dios, que Dios fuera su rey, que Dios fuera su protector, su proveedor, su sustentador, el que salía y peleaba las batallas por Israel, por su ejército, y no solo las peleaba, las ganaba todas, hermanos. Todas las batallas que Dios peleó por Israel, todas las ganó, todas. Y sin embargo, prefirieron lo tangible, lo que podían ver, lo que podían tocar, lo que podían palpar, por algo o por alguien, mejor dicho, que lo suplía todo, hermanos. Se fueron por la fácil y dijeron: queremos tener un rey como lo tienen la mayoría o todos los reinos de nuestros alrededores. Hermanos, pero los reinos que vivían a sus alrededores no ganaban todas las batallas. Aquellos pueblos no eran sustentados por Dios, no los cuidaba el Señor. Sus ropas se les envejecían, se les rompían, sus zapatos, sus guaraches. Y pidieron rey. Abra su Biblia en Isaías capítulo 44. A partir del versículo 9, Isaías 44 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno
y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan. Hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Y hermanos, pareciera ser que de quien habla, de quien relata la Biblia este hecho o este evento, tanto del herrero como del carpintero, que hacen todo lo que hacen y trabajan y sudan y le dan forma con el martillo, le da forma el herrero con los cepillos y preparan y le hacen una imagen y le dan forma. Y después en el caso del hombre que corta el árbol, lo hace pedazos y dice: bueno, tengo frío, me voy a hacer una fogata, hace una fogata. Después dice: tengo hambre, me voy a asar una carne, asa carne, se sacia. Y después de haber hecho todo lo que tiene que hacer con el leño, al final, con lo que le sobra, dice: me sobró este pedacito, me voy a hacer una imagen, la voy a tallar, la voy a pulir y la voy a poner en un pedestal, y ya que está terminada la imagen, le voy a decir: tú eres mi Dios, en ti confío, líbrame del mal y suple mis necesidades. Hermanos, qué gente cuerda hace este tipo de cosas. Qué gente cuerda, qué gente que tiene sus 5 sentidos, qué gente que le gira un poquito la ardilla, qué gente pensante, qué gente con entendimiento, con conocimiento, hace este tipo de cosas. Pregúntome yo, de que forman imágenes del palo, de la piedra, del hierro, del yeso, y lo forman, le dan forma. Iba a decir le dan forma y le dan vida, pero no, solo les dan forma y hasta ahí. Qué gente en sus 5 sentidos, después de haber fabricado la imagen, se hinca y se postra y adora la imagen y les dice: tú eres mi Señor y mi Dios, en ti confío. Ahí sí se me bota el fusible, dijera el pastor. No hay razón, no hay entendimiento para comprender las acciones de las personas que tal cosa hacen, teniendo al Dios que todo lo puede, al Dios que ha esperado todo el día, que han pasado días, que han pasado meses, que han pasado años, y Dios con cuerdas de amor, hermanos, nos ha llamado y nos ha traído hacia Él, porque ha pagado un precio muy grande por cada uno de nosotros. Yo recuerdo que cuando era adolescente yo no quería nada de Dios, y mi madre oraba por mí, mi madre me decía: vamos al templo, hijo, vamos a la iglesia, vamos, y yo no quería nada, no quería saber nada del Señor. Yo tendría unos 17, 18 años y no quería nada del Señor, y yo pensaba para mis adentros: cuando yo tenga tal vez 80 años, voy a buscar a Dios y le voy a servir.
Pero hermanos, de verdad que dice la palabra que Dios al que toma por hijo, ¿qué? Lo corrige y lo azota. Y hermanos, Dios me dio una zarandeada. Yo creo que de plano me dijo, bueno, vas a entender por las buenas o por las malas. Y el Señor, hermanos, intenta de mil formas de atraernos a Él mediante cuerdas de amor. Por la buena nos habla de una o de otra forma, nos ha hablado de muchas maneras. Y yo creo que no hablo por mí, yo creo que también ustedes en algún momento Dios les habló de muchas formas y no queríamos entender, y no entendía hasta que tuve un accidente, hermanos, en que si yo hubiera muerto en ese accidente no hubiera tenido oportunidad ni siquiera de pedir perdón, ni arrepentirme, ni decirle, Señor, aquí estoy. Tuve un accidente tan terrible que yo hubiera muerto en ese accidente muy fácilmente y no hubiera tenido realmente la oportunidad de decirle, Señor, perdóname. Y después de que me sucedió el accidente empecé a entender muchas cosas y fue cuando comencé a acercarme y dije, Señor, ya entendí, ahí voy. Y pues, hermanos, Dios todavía a muchos de nosotros nos sigue hablando con cuerdas de amor. Pero aguas, hermano, porque así como Dios es Dios de amor, dice la palabra que es fuego consumidor también, y creo que lo dije el miércoles pasado. Así que, hermanos, si Dios lo ha llamado, si Dios nos ha llamado, procuremos entender por las buenas, con las cuerdas de amor, porque si Dios nos habla de otra manera, de todas maneras, o venimos, o sí, hermanos. Así que entendamos que Dios tiene mucho amor y mucha paciencia todavía aún por nosotros, y no solo por nosotros, por nuestras familias. Amén. Incline su rostro y vamos a dar gracias por la palabra en esta tarde. Hermoso Dios, muchas gracias, Padre, por la palabra que has traído a nuestras mentes, a nuestros corazones, Padre. Necesitamos entender, Dios bendito, que si bien nos has llamado con cuerdas de amor, todo tiene su límite, Dios. Ciertamente eres paciente, pero si no entendemos por la buena, Señor, sí, a muchos, yo creo que a muchos de nosotros nos has jalado las orejas fuertemente y hemos terminado acercándonos no tanto por la buena, sino porque nos has jalado las orejas, Padre. Nos has hecho entender que tú nos amas, nos has corregido, nos has azotado, Padre, porque al fin de cuentas tú nos amas, Dios. Somos tus hijos, somos tu pueblo, y tú quieres lo mejor para nosotros. Quieres vida y no quieres muerte. Gracias, Padre, por la palabra, que tu Santo Espíritu redarguya a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre. Trae a memoria, Señor, todos aquellos hechos, aquellos eventos, todas aquellas experiencias vividas, Padre, en donde tú nos has corregido, en donde tú nos has llamado de mil maneras, Padre, y que en muchas ocasiones no quisimos entender, no quisimos atender el llamado, Dios. Gracias, Dios, por tu grande amor y tu grande misericordia, Padre. Gracias porque eres el Dios vivo, Señor, el Dios que realmente sigue viendo por nosotros, nos sigue sustentando, nos sigue guardando y sigue peleando las batallas por nosotros, Dios. Te bendecimos, Padre, porque eres bueno y porque eres digno de recibir toda alabanza y toda adoración, bendito Dios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Padre eterno. A ti la gloria, hermoso Dios.
Amén.